Quiero en primer lugar recordar dos verdades bíblicas teológicas fundamentales de la palabra de Dios. La Biblia enseña de manera muy clara la existencia de Satanás. No es un cuento de hadas, no es una broma, es una realidad bíblica. Existe. La otra verdad es que la Biblia enseña la existencia de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! No es una broma, no es un cuento, es una verdad bíblica. Estoy aquí para dar testimonio. El propósito de mi testimonio en ningún momento es exaltar el poder de Satanás. No pretendo eso. Mi único propósito es darle toda la honra y la gloria al Señor Jesucristo. De la Santa Biblia leo un texto que dice así: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Relata la Biblia que reunidos en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro y todos los que eran familia de los sumos sacerdotes, interrogaron a Pedro y a Juan para preguntarles en qué nombre y con qué autoridad daban testimonio y operaban milagros. Ellos respondieron claramente que lo hacían en el nombre de Jesús. Y en el verso 20 dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. De igual manera, yo en esta tarde no puedo dejar de decir lo que el Señor ha hecho en mi vida. Incline su cabeza, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, quien pendiendo de los brazos de aquella cruz se entregó voluntariamente en aquel sacrificio expiatorio, en aquel sacrificio vicario, en aquel sacrificio de redención eterna. Gracias, Señor. Fue a la edad de 13 años. Soy originario de Ciudad Barrios, en el departamento de San Miguel, en la zona oriental de nuestro país. Cuando tenía 13 años, como es natural, viví algunos desengaños, algunas situaciones negativas para mi vida. Y esto me llevó a ingresar a una escuela de ciencias ocultas, a una escuela de ocultismo satánico. Aquella escuela estaba dirigida por el profesor Fronteras, de nacionalidad mexicana. Nunca supimos el nombre del profesor. Lo conocimos como el profesor Fronteras. Un buen grupo de aspirantes nos presentamos. El profesor se presentó ante nosotros aquella noche y dijo: bienvenidos. Para comenzar, dijo, deben de quedar 7 noches en esta casa para adaptarse al sistema de la escuela. Nos quedamos durante las 7 noches. En la última de las noches, el profesor Fronteras apareció con 2 libros en sus manos. Uno de ellos, el libro infernal, y el otro libro, el manual de ocultismos satánicos. Y dijo el profesor: aquí están los 2 libros, en base a los cuales se desarrollará todo el proceso sistemático de enseñanza en esta escuela. Mas, dijo el profesor, abriendo el manual de ocultismos, no está en mí el determinar que ustedes estudien o no el ocultismo. Y leyendo un artículo del manual de ocultismo satánico que dice literalmente que para estudiar el ocultismo en potencia es necesario que el estudiante solicite con una carta escrita por el puño de su mano a Satanás que lo acepte como estudiante en potencia del ocultismo. Dijo el profesor Fronteras: nada puedo hacer. Ahora todo está en ustedes. Dirigiéndose a un pizarrón, escribió las partes indicativas, las partes básicas de la solicitud. Esta misma noche, cuando ya eran las 3 de la madrugada,
yo había terminado aquella carta. Yo estaba dispuesto para ir a dejar a un lugar solitario, ya fuese un día miércoles o un día viernes, 12 de la noche, aquella carta que contenía mi solicitud a Satanás para que me aceptase para estudiar el ocultismo satánico. Ansiosamente esperé y llegó aquel día miércoles. Tal como el profesor Fronteras nos dio las indicaciones, yo lo hice. Mantuve en ayuno aquel miércoles desde las 6 de la mañana, absteniéndome de comida, de agua hasta las 12 de la noche, momento en el que me encontraba en una de las propiedades de mi padre, lejos de todo ser humano, a las 12 de la noche, y después de un ceremonial satánico y unas oraciones demoníacas, depositar bajo una roca aquel sobre que contenía mi solicitud a Satanás. El manual de ocultismo dice que era necesario presentarse 3, 5 o 7 días más tarde, a las 12 de la noche, para retirar la solicitud. La solicitud contiene 3 espacios en blanco, los cuales se espera que estén completos si Satanás lo acepta al estudiante. Esperé ansiosamente aquellos días. Yo recuerdo cuando fui aquella noche para retirar el sobre, para retirar aquel sobre que contenía la solicitud y comprobar de una vez por todas si era o no aceptado para estudiar el ocultismo. El estudiante, porque el manual de ocultismo lo indica. Y no quiero en ningún momento, ni pretendo en ningún momento dañar la delicadeza de los sentimientos religiosos de nadie. Simplemente vengo a testificar la verdad que he vivido. El manual de ocultismo dice que para presentarse allá el estudiante a llevar una cruz de 7 por 5 pulgadas, un algodoncito blanco empapadito con aceite del altar mayor de cualquier iglesia católica. Lo dice el manual de ocultismo. Así está escrito en el manual de ocultismo. Una cajuelita con fosforillos, una velita, la cual ya el estudiante se encarga de cubrirla con aceite. Yo recuerdo cuando estuve arrodillado sobre la roca bajo la cual estaba el sobre, y cuando saqué aquel sobre y encendí la vela, la vista es curiosa y de inmediato mi vista corrió aquellos 3 espacios en blanco